Bueno, de minutos podemos inicio ahora de prensa. Muy buenos días a quienes se conectan a esta transmisión. En unos minutos más iniciará la rueda de prensa programada aquí en la sede nacional del Movimiento Pachacuti. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de esta transmisión. Esta rueda de prensa se llevará a cabo para dar un pronunciamiento sobre la actitud indivisionista de Jaime Vargas y en este caso sobre la postura también del Movimiento Pachacuti respecto al proceso electoral y a las elecciones del próximo 11 de abril. Por favor, 5 minutos de espera para dar inicio a la rueda de prensa. Muchas gracias. No se crucen, por favor. ¿Qué fue escándalo? Camito, vamos, hasta hacer las tomas. Ustedes la repesada, por favor. No se crucen, por favor. Hagámoslo. Ya llegó. Firma se filial. No, pero tenemos una carta de compromiso. Saludamos a los policías ustedes. A pesar de que no se ha afiliado con otra casa marca política. Así que le vamos a dar protagonismo. Buenos días.
Bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que sean del país a esta convocatoria del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. La palabra tendrá el coordinador nacional del Movimiento Pachacuti, Marlos Santi. Buenos días. Buenos días, señores de la prensa nacional, local e internacional, hermanos y hermanas ecuatorianas. Primero pedir al Ecuador que el Ecuador está pasando un momento electoral en la cual las decisiones que se tomen de los ciudadanos corresponde a su dignidad y a su actuar en la vida republicana del país. Pero en lo que concierne al movimiento plurinacional Pachacuti, quiero iniciar con una denuncia pública. Desde mayo del 2019, desde el Congreso de Chambo, el movimiento Pachacuti ha sufrido ataques de desestabilizar y promover la desunión, promover la división, cuando el Comité Ejecutivo había trabajado con fuerza, con firmeza para llegar a tener los logros que se tuvo después de las elecciones del 2017. En aquella vez la directriz, bajo la responsabilidad de la CONAIE y bajo la responsabilidad del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Sisa, Jaime Vargas, decidieron no ser parte durante los 3 periodos que el Comité Ejecutivo Nacional iba a hacer su función. Luego, en el proceso electoral, hemos notado que agentes externos, no filiales al movimiento, se han configurado en organizaciones políticas que no tienen vigencia legal ni están inscritas en el Consejo Nacional Electoral, cuya presencia es debilitar al movimiento Pachacuti. Y lo hemos notado, y quieren interferir en las provincias donde que somos fuertes y también a través de deslegitimando el proceso del Consejo Nacional Político del Movimiento Pachacuti y al Comité Ejecutivo Nacional. Para nosotros el 2021 marca un hito histórico en la participación política del movimiento. Nosotros participamos basados en el Código de la Democracia como una organización política, como una organización que quiere participar en la vida republicana y basados en nuestro régimen orgánico, cuyos procesos se establecen con reglamentaciones. De igual manera hemos sido fustigados, llamados a que solo la decisión lo tomaban los directivos o nosotros en la representación del Comité Ejecutivo Nacional, a quien lo represento con mucha humildad en la directriz, conjuntamente con la compañera Cecilia Velázquez y Isabel Huampanquete. Pero nos dábamos cuenta por qué el interés de apoderarse del movimiento Pachacuti. Cuando ellos dialogaron con Lenin por muchos espacios políticos, netamente el movimiento y nuestra responsabilidad es hacer la vida política, actuar como política, presentando las propuestas a los distintos gobiernos de turno y también en la agenda legislativa. Tuvimos información de que ellos sí querían hacer alianza con Correa. Estoy hablando de personas claves. Jaime Vargas, Leonidas Sisa, antes de la convocatoria a las primarias, ya tuvieron un pacto con Rafael Correa y sus emisarios aquí en el Ecuador. Lo hemos denunciado múltiples veces. Por favor, señor periodista, déjame terminar mi intervención. Después voy a aceptar todas las preguntas. Fuimos claros en denunciar eso. Y se nos acusó de que nosotros nos parcializábamos con decisiones personales, hacer un favoritismo a
nombre de Yacu Pérez. El movimiento Pachacutic invitó desde el inicio a la participación democrática en las primarias. Se presentaron, luego retiraron sus carpetas. Pero este coordinador nacional tuvo la valentía, conjuntamente con las dos mujeres que acompañaron en la decisión bajo la colectividad de las 24 provincias y sus representaciones, en decir que nosotros en el mes de junio del 2019 ya dijimos que el movimiento Pachacutic no va a hacer alianza con el correísmo y con ningún partido político que haya hecho daño al país, y que el movimiento Pachacutic se trazaba en presentar las candidaturas como movimiento Pachacutic bajo un plan de gobierno que recababa de todas las organizaciones sociales y de todo el conglomerado de los ecuatorianos. Y así lo hemos hecho. Sabíamos por qué querían coger el movimiento Pachacutic y hoy también por qué quieren coger. Hoy las razones nos dan. Somos la primera fuerza política, voy a ratificar y vamos a mantenernos firmes que somos una fuerza política. El trabajo que hemos demostrado en el territorio así lo hace ameritar, y la ampliación de nuestra frontera, de ser un movimiento indigenista a ampliar a otros sectores sociales para recoger las propuestas y pragmatizar el Estado plurinacional, abarcó en la esperanza de los ecuatorianos bajo la figura de Yacu Pérez como candidato a la presidencia de la República. Después de este proceso electoral de la primera vuelta, después de que el CNE no quiso abrir, no quiso ser parte de la transparencia en el Ecuador, después de sepultar el Tribunal Contencioso Electoral el pedido de la transparencia por parte del movimiento Pachacutic y el candidato a la presidencia Yacu Pérez, nosotros, cuando digo nosotros, los militantes, los adherentes, obedeciendo la resolución de Bolívar, decidimos ir en el voto nulo. Y lo hemos hecho con toda la transparencia. Voto nulo por un rechazo a los dos representantes que van a entrar a la segunda vuelta o que entraron viciados de irregularidades, manejados con sus afanes oscuras de no transparentar la democracia, por lo cual el movimiento Pachacutic dijo, vamos, voto nulo. No vamos a aceptar a un banquero que en el pasado gobernó con todos los gobiernos y que las políticas de la oligarquía apretaban a los más pobres, que el feriado bancario correspondía al señor Guillermo Lasso. Pero tampoco íbamos a votar por un representante de la misma oligarquía que se camuflaba en decir que somos el socialismo del siglo XXI y que representaba la dictadura recalcitrante de Rafael Correa, quien humilló al movimiento indígena del Ecuador, quien es responsable de la muerte de Bosco Bizuma, y su representante en el Ecuador mató a 11 hermanos indígenas en octubre. A esa representación de derecha camuflada, de izquierdismo, responsable de la entrega de miles de hectáreas de territorios indígenas para las transnacionales mineras y petroleras, no íbamos a votar. Preferíamos decir con dignidad al Ecuador que estos no nos representan y que la tercera vía que integraba al país para un Ecuador justo se había sepultado. Por eso el movimiento indígena y el movimiento Pachacutic, con grandes eventos, habíamos decidido votar el nulo. Pero la historia nuevamente hace recaer a quienes representaban al movimiento indígena en el Ecuador. Y nos sorprende que justo en Semana Santa, cuando nuestros directores provinciales, directores nacionales, nos habíamos tomado un tiempo para ir a pasar con nuestras familias, en un evento, en un supuesto evento, el representante de la CONAIE, a modo personal, a nivel personal, que se coge el nombre del movimiento indígena, tome decisión de apoyar a Arauz.
Nosotros, yo soy expresidente de la CONAIE y hoy soy el coordinador nacional de Pachacutic. Soy parte de una organización digna que es el pueblo de Sarayaku, que ahora están igual haciendo una rueda de prensa en la provincia de Pastaza, al pueblo quichua de Pastaza, a esa organización que en el 92 hizo su historia. Soy parte de esa organización. Recibimos indignados esta noticia, lo cual me ha permitido salir hasta acá, hasta la ciudad de Quito. También indigna, después de haber invitado a que sea parte de la vicepresidencia y que sea parte de esta propuesta, la señora que fue candidata a la vicepresidencia, Birna Cedeño, que a modo personal dijo apoyar a Lazo. En este contexto, el movimiento plurinacional Pachacuti, acogido a la normativa vigente, que es nuestro régimen orgánico, desautorizó a nivel nacional a los coordinadores provinciales, cantonales, parroquiales y a las personas peores que no son parte adherente del movimiento Pachacuti, representaciones de organizaciones indígenas, sociales, que se autodeclaran ser representantes de Pachacuti. No tienen la voz de validez, no están siendo responsables como ejecutores de la decisión del voto nulo. La decisión de ellos no representa la decisión de Pachacuti. La decisión de Jaime Vargas no representa la decisión del movimiento indígena y peor de Pachacuti. Por estas decisiones hemos resuelto la separación del señor Jaime Vargas de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, porque él sí consta con su número de cédula como adherente del Movimiento Pachacutic. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina, pero a nivel político él no representa a Pachacutic de hoy en adelante. También la separación de la señora Birna Cedeño, porque ella firmó un acta de compromiso para ser leal en las decisiones tomadas por el movimiento Pachacutic, tanto en la primera fase de la elección y en la segunda fase. La separación de nuestro movimiento a la señora Birna Cedeño. Rechazamos y decimos a Correa y a todos los compañeros de las organizaciones, a todos los ecuatorianos, estamos sufriendo la segunda ola de división más fuerte que del correísmo, que trata de intervenir en las organizaciones sociales y en las organizaciones políticas, por lo cual rechazamos esa intromisión desde Bélgica y sus allegados con recursos económicos, comprando a dirigentes y líderes indígenas. Convocamos a la militancia y a los adherentes de nuestro movimiento, a quienes confiaron en el programa de la Minga por la Vida o en el plan de gobierno de la Minga por la Vida, para fortalecer el voto nulo, que nos falta pocos días, a fortalecer a todo nivel el voto nulo, a rechazar esta democracia corrupta e institucionalizada y a quienes representan los dos líderes que están ahora en la segunda vuelta. Ratificamos nuestra línea de unidad en el movimiento plurinacional Pachacuti. No vamos a permitir que ningún agente externo, que ningún partido político externo, organización no legal que se hayan conformado alrededor de supuestos líderes, dividan al movimiento Pachacuti. Nos declaramos en sesión permanente a pesar de la pandemia. Quienes desobedezcan estas decisiones que ya fueron tomadas en un gran Consejo Político Nacional serán extirpados del movimiento Pachacutic en este proceso electoral. Y así lo haremos cumpliendo el pedido de la militancia y cumpliendo el pedido de los adherentes del movimiento Pachacutic. ¡Viva la unidad! Pachacutic, la primera fuerza del país. Pachacutic encamina el voto nulo en el país. Pachacutic reclama con dignidad
la no transparencia de las instituciones que tenían que demostrar la democracia en el país. Lo otro vendrá con nuestros asambleístas en la fase de la agenda legislativa para las instituciones que no cumplieron con nuestro pedido en el tema de reconteo o la apertura de las urnas. Muchas gracias. Por favor, las preguntas de los periodistas. Buenos días, señora Santi, señores, señoras. Bueno, primero, ¿qué significa este proceso que ustedes van a iniciar en Pachacutic? Decía, usted tiene que pasar al comité de ética. ¿Qué proceso es el que se maneja para el tema del señor Vargas? Y usted ha mencionado varias cosas. Ha mencionado, por ejemplo, que algunos líderes indígenas han sido comprados. ¿Hay certeza de eso, de que han sido comprados? ¿Quiénes son esos líderes indígenas que han sido comprados? ¿Y cuál es el agente externo? Estamos hablando de un partido. Ellos están formando su propio partido. No sé, si eso nos puede aclarar un poco más. A ver, hay un proceso disciplinario. Aquí ya el comité ejecutivo se para del movimiento y él tiene derecho a defenderse. Es un procedimiento, hay una comisión de ética y disciplina. Pero lo político está decidido aquí. Él no puede hablar más de Pachacutic. Él no puede tomar ya más decisiones de Pachacutic porque la única representación jurídica y extrajudicial es el comité ejecutivo. ¿Por qué digo que los líderes se han vendido? Nosotros supimos de la reunión con el señor Arauz y los líderes en un hotel de Orellana se venden por un puesto burocrático, pasajero. Eso no es ser líder. ¿Quién? Jaime Vargas se vende por un ministerio. Eso no es ser líder. El líder defiende los objetivos por los que fue puesta. El líder defiende el manifiesto público de Bolívar. El líder defiende lo que sus bases deciden. Y en el tema de organizaciones externas, se han formado Foro Ciudadano, Inti República, dos organizaciones más, Liderazgo Social, que apoyan contundentemente o que venían cuestionando el actuar de Pachacutic. Pero cuando investigamos, son organizaciones que representan a la tendencia del correísmo, pero que quieren dar directrices y órdenes en Pachacutic. Para dar órdenes en Pachacutic primero tienen que ser adherentes. Por lo tanto, la interferencia de ellos están orientados a dividir al movimiento. No lo vamos a permitir. Y Correa deja de estar intrometiendo en otras organizaciones que no le corresponde a él. Que él se dedique a su organización que perdió, que es Alianza País, y otras organizaciones que generó él. Pero aquí Pachacutic tiene 25 años de historia y va a defender a todo costa su presencia en el país. Por favor, compañera de la agencia. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. Cuando se hicieron primarias en la Pachacutic y se ratificó el liderazgo a la candidatura de Yacu Pérez, tanto el dirigente Jaime Vargas como el periodista, aunque se sabía que tenían unas pretensiones políticas, apoyaron, aunque fue con la boca pequeña, pero apoyaron el movimiento. Pero se sabía que había un mar de fondo ahí que no terminaron de apoyar totalmente. Y se ve que también en las marchas, a propósito de las denuncias de fraude, no movilizaron a esta marcha. ¿Les sorprende este anuncio, esta salida del armario? ¿Se lo quieren? ¿Les sorprende esa decisión ya, digamos, ese desenmascaramiento de Vargas, posicionándose como niño? A ver, en el imaginario social dijeron que nosotros no habíamos cumplido con el procedimiento que era las primarias internas. Nosotros cumplimos a cabalidad las primarias internas. Todos los candidatos que querían
participar en Pachacuti, tenían todo el derecho de participar, se presentaron. Yo recibí las carpetas de ellos, se inscribieron, pero luego renunciaron. Eso es ser hipócrita, decir que no hemos dejado. Lo que ellos querían es que participen todos los ciudadanos a las primarias. No es así, aquí hay reglas. Aquí participan en forma abierta un número determinado de adherentes de Pachacuti y cerradas igual a un número determinado de adherentes de Pachacuti, y eso lo hicimos. Y después ellos no hicieron campaña con Pachacuti. Nosotros recorrimos el país, recorrimos las 24 provincias, ellos no hicieron campaña por Pachacuti. Y que ahora se digan que han hecho campaña y que bajo el trabajo de ellos se logró el porcentaje de votación y el porcentaje de asambleístas es una gran mentira. Nosotros nos negamos a hipotecar el plan de gobierno con recursos. Por eso nuestra campaña fue sencilla y humilde, de a pie, visitando pueblo por pueblo, provincia por provincia. Y fue un trabajo sacrificado. Y gracias a ese sacrificio el resultado que tuvimos. Las dos personas se desaparecieron de la campaña y aquí tienen que decir con verdad de las cosas. Si estuvieron allá con Arauz, pues ya ellos están con Arauz. Pero aquí nosotros vamos a caminar por el nulo. Nos gustaría una valoración también del candidato Pérez, si nos puede hacer una valoración de cómo ha tomado usted este pronunciamiento del señor Vargas. Buenos días. ¡Arriba el voto nulo! ¡Arriba las elecciones! ¡Arriba Yacu Pérez! Yo comenzaré suscribiendo y respaldando las palabras muy coherentes que lo ha hecho nuestro coordinador nacional, Marlon Santi, y nuestros compañeros y compañeras del Consejo de la Coordinación Nacional de Pachacuti, en esta odisea que va a iniciarse una limpieza del movimiento Pachacuti, porque no pueden existir más Judas, Pilatos, Caifás y otros que tratan de confundir al movimiento Pachacuti y a la ciudadanía en general. Lo que hace el señor Vargas, y digo señor porque de compañero no la tiene nada, es simplemente visibilizar de manera explícita su apoyo que lo ha venido haciendo desde hace rato al oficialismo y al correísmo. El señor Vargas y unas élites por ahí cogobernaron con el señor Lenín Moreno, repartieron puestos burocráticos y luego, cuando ya se vino abajo Moreno, se cambiaron, se fueron al bando del correísmo y lo que pasó en octubre. Y nosotros como candidatura y Pachacuti no hemos recibido ningún apoyo en lo absoluto de la dirigencia de la CONAIE del señor Vargas. O si hemos recibido ha sido contra campañas. Por lo tanto, el señor Vargas toda la vida estuvo apoyando al señor Arauz y lo que hizo este día sábado no nos sorprende en absoluto. Es más, nosotros pensamos que en la primera vuelta iba a explicitar su apoyo a Arauz, porque eso lo hicieron. No es casual la celebración de tragos y baile en Bolivia con el señor Arauz y los encuentros que tenían acá. Eso no es casual. Lo que nos enseñaron nuestros abuelos en los 4 mandamientos, Amashua, Maquilla, Mayuya y Ama Auca, el no ser desleal, se ha dado y por eso la expulsión, que ya se ha tomado la decisión contra el señor Vargas y creo que van a seguir viniendo más de otros.
Y si ellos tienen el derecho de impugnar, lo harán dentro del debido proceso que siempre se tendrá aperturado por parte de Pachacuti. Pero esa es la realidad. Ahora hay que también aquí, señor Vargas es un cadáver político, no tiene nada que perder, por eso en su dirigencia prorrogada está ofreciendo. ¿Ofreciendo qué? Si no tiene nada que ofrecer, le hace un flaco favor a Arauz, porque no sé cuántos votos le ayude, más bien le ayudará a perder votos. Pero en la desesperación del correísmo, y eso sí es grave, busca, como ha dicho Marlon Santi, nuevamente realizar una intromisión externa en el movimiento indígena y pretende otra vez meterse en Pachacuti y pretende meterse en Aconay. Y no sería sorpresa más adelante, en mayo, que aparezca un candidato correísta que quiera llegar a la Aconay. No sería sorpresa. ¿Y el señorita les apoya? Pues si ustedes lo dicen, por algo es, ¿no? Entonces, lo que queremos decir aquí es que todos son bayonetas. El cerebro de todo esto es Correa. Correa está desesperado porque a nivel internacional se le está cayendo su discurso de ser izquierdista, ecologista, indigenista, socialista. Porque no lo es. Señor Correa debe estarnos escuchando. Usted es socialista, lávese la boca primero para hablar de socialista y de izquierdista. Usted privatizó el puerto de Pozorja, privatizó el puerto Bolívar, privatizó el puerto de Manta, usted privatizó el puerto que se comunica con el río Marañón, el Amazonas. Usted privatizó a través de concesiones mineras miles de territorios ancestrales a corporaciones extranjeras, suecas, australianas, canadienses, chinas, entregando las minas y el petróleo a empresas extranjeras. Usted, de izquierdista, de socialista, entregó la telefonía celular al segundo hombre más rico del planeta, Carlos Slim Helou. Usted entregó a Telefónica de España. Usted es el responsable y autor de los crímenes, de los asesinatos de Freddy Taisha, Bosco Bizuna y José Tendenza, y de los otros que no son indígenas, General Gabela y entre otros. Usted quiso quitar la casa de la CONAIE. Usted intentó crear otra organización paralela a la CONAIE que se llamaba Alianza Indígena. Usted creó la red de maestros, destruyendo a la UNE. Usted quiso, no solo que quiso, intentó acabar con el Frente Unitario de Trabajadores creando el CUT. Usted, de izquierdista, de socialista, no tiene nada, y usted quiere lavarse la cara y ahora decir, como llegaron con un acuerdo con el señor, el representante más conspicuo de la derecha ecuatoriana, el señor Isidro Romero. Entonces ahora quiere decir que también está llegando a un acuerdo con el presidente de la CONAIE para lavarse la cara y decir que está con el movimiento indígena. Eso es falso. La prensa internacional tiene que conocer que el señor Correa es la nueva derecha, es la expresión del populismo ramplón, y que se pretende meterse otra vez al movimiento indígena y que no lo podrá, porque estamos aquí férreamente para defender este proyecto. Y lo que ha dicho Marlon Santi, se le desconoce, desautorizados el señor Vargas y todos aquellos que se salgan de una línea colectiva orgánica que es el voto nulo, y decirle al señor Correa, así gane Correa o Lasso, y los dos van a venir, ya van a ver el día domingo una disputa de las denuncias de fraude, porque los dos van a hacer fraude, porque los dos tienen 2-2 y un dirimente, y circulará millones de dólares para tratar de ganar los votos y ganar la presidencia de la República. Pero lo que le queremos decir es que nosotros en esta tercera vía vamos a tener más del 20% de los votos nulos, a pesar de que van a querer robarnos el voto nulo. Vamos a tener un voto nulo contundente, y eso nos va a dar legitimidad, y eso va a hacer de que el movimiento indígena y los sectores sociales, ecologistas, obreros, trabajadores, salgamos robustecidos. Así es que no les servirá de mucho, señor Correa, de hacer alianzas con escorias. Son parte de las escorias. Muchas gracias. El señor Santi, señor Pérez, señorita
pretendo conversemos el diálogo. Con el señor Vargas, el señor... Por favor, no nos confundan. Hay kilómetros de distancia. Entonces, no, porque ya no comunicó. Entonces, señor Jack Pérez, vayamos al tema. Es un secreto a voces que el señor Vargas, incluso el señor Isa, estaban trabajando por abajo de la candidatura del señor Arauz y que usted lo había abandonado. Usted no dijo la palabra, el término traición. ¿Usted en algún momento se sintió traicionado por el Judas, por el Pilato, por el Herodes? Bueno, Por Caifás, el señor Vargas. En realidad yo no me sentí traicionado como persona, pero sí el sueño de muchos ecuatorianos que veían este proyecto como un sueño que estuvo a punto de despertarse y que no nos han robado aún, porque los votos, la presidencia nos robaron, más no la esperanza, los sueños. En esto no lo van a poder hacer. Pero solamente decir algo que quizás faltó. Es una traición y es un caudillismo que se dio a nivel del señor Vargas, porque él juró y rejuró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó al momento de que iba a ser. Nosotros le apoyamos para la presidencia de la CONAIE. El primer acto de traición fue cuando Pachacuti presentó una candidata nuestra al CNE, a la compañera magíster Cecilia Velázquez. Él, desconociendo, puso su candidato por sí ante sí, sin consulta. Ese tiempo yo estuve presente del Ecuador, ni supe siquiera, nunca me consultó. Él puso a la señora Diana Tamay. Y luego, para que sea presidenta del CNE, tuvo que hacer alianza con los socialcristianos para que sea presidenta de la Asamblea. Y la señora Tamay, entiendo que es familiar del CNE, perdón, creo que es cuñada. Claro, le puso. Ahí se cocinó ya todo el fraude. Y ahora incluso quiero denunciar algo más. El señor Vargas y compañía acaban de reformar el estatuto de la CONAIE sin consulta a las bases, sin consulta a la Ecuarunaria, a la CONAIE, sin consulta a las federaciones provinciales. O sea, un caudillo siguiendo el mismo ejemplo de Correa, autoritario. Por eso las escorias se vuelven a juntarse. ¿Y esa reforma en qué consiste? Estamos revisando, entiendo que es para favorecer sus intereses. Pero, Cecilita. Señorita, venga acá. acá. Entonces, ¡Ecuador a voto nulo! entonces, señorita, ¡Viva! entonces, señorita Velázquez, entiendo que Pachacuti hoy está fortalecido o fortalecida con la separación de la de Vargas. ¿Cómo está la CONAIE? A ver, voy a responder en calidad de su coordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Por supuesto que soy parte de la CONAIE porque pertenezco a una de las organizaciones filiales del movimiento indígena del Ecuarunar y por ende de la CONAIE. Primero, el movimiento Pachacuti siempre ha estado fortalecido, con todos los problemas internos que haya tenido, siempre ha estado fortalecido y lo demostramos ante el país. Y gracias a los votantes, a los sufragantes y que confiaron en el proyecto político, no solamente del 2021, ojo, también nos convertimos en segunda fuerza política territorial en el 2019 con la elección de las autoridades seccionales y los triplicamos en este proceso electoral gracias al pueblo ecuatoriano porque somos la tercera vía, esa izquierda ecológica y comunitaria y que nos fueron arrebatados esos sueños, el sueño de los ecuatorianos por las instituciones electorales, obviamente también a través de la utilización, que son un instrumento nada adecuado de algunos dirigentes que se han prestado para ese crimen de no permitir pasar al candidato que tuvo un apoyo de más de 2 millones de ecuatorianos para la segunda vuelta. Definitivamente en eso las mujeres indígenas
del país. Nos hemos organizado en redes y queremos participar con voz y voto en las decisiones de nuestra organización nacional. Ojalá podamos contar con una presidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador este 1, 2 y 3 de mayo que se va a dar el Congreso de la CONAIE. ¿Cómo está la CONAIE de preguntar? La CONAIE muy fortalecida como siempre, sus estructuras, sus bases, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la línea del voto nulo, obedeciendo a las estructuras y también a las decisiones colectivas. Nosotros no caemos solo en el discurso, nosotros hacemos lo que los líderes y las organizaciones toman las decisiones. ¿No se ha apoderado el señor Vargas y el señor Isa de la CONAIE? Desde el movimiento Pachacutic están fuera de la vocería política nuestra. Para eso hay un comité ejecutivo nacional, el que tiene que hacer la vocería, no los compañeros o ex compañeros ahora. Ellos no tienen nada que opinar sobre el movimiento Pachacutic. ¿Ustedes expulsarán al señor Isa de Pachacutic? Está en la lista de los que tienen expediente disciplinario. Patricio, por favor, Una consulta, esta situación con el señor Vargas y bueno, también con el señor Isa, ¿no desdice un poco la acción que ellos tuvieron, específicamente ellos, porque el movimiento trabajó de esta manera en el mes de octubre, pero no desdice la acción de ellos como si estuvieran relacionados también en octubre con el correísmo? De eso se habló mucho tiempo ahí. Bueno, no sé si a los dos, pero lo único que queremos decir está descubierto. Con el accionar y el manifiesto del señor Isa, la respuesta está hecha. Pero, o sea, ¿ustedes creen que también tuvieron relación en octubre? A ver, pero antes de dar la respuesta, los que voten por el nulo, voten así en el Ecuador. Dile cómo dice, te grabo. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, Yacu presidente. La tercera vía. Muy bien. Ese es el voto. En respuesta a la pregunta que me hizo el periodista de Ecuavisa, es lo que mucho se dudaba nosotros, algunas veces dentro del comité que hubo en la Casa de la Cultura, dijimos que nosotros vamos a actuar bajo un solo objetivo, que era el decreto 883, que no estaba en la agenda bajarle al presidente y peor quemar las casas institucionales. Por eso no nos responsabilizamos de desactuar. Pero sí toca manifestar, sí hubo gente camuflada, gente que no eran del movimiento, que se involucraron en la convocatoria, hicieron lo que hicieron, y estoy seguro que es la gente de Correa, no, nadie más. Entonces, hubo tensiones, en un momento tuvimos que hacer filtro de las organizaciones para separar allá, y gracias a la intervención de algunos compañeros ex dirigentes de la CONAIE, tuvimos que separar. Los correístas que querían hacer el caos del país, pues vayan a hacer con su jefe, pero aquí nosotros venimos por el decreto 883. Entonces, creo que yo no tengo ninguna comprobación de que haya tenido vínculos, pero sí, posterior a eso, sí hay una intervención dentro del movimiento Pachacutic. Ese sí voy a denunciar y voy a plasmarlo como denuncias ante los militantes de Pachacutic. Muchas gracias, señor Ministro de Comunicación. ¡Viva Voto Nulo, carajo! Tres vivas, voto nulo. ¡Viva! 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 Voto nulo. Tres resistencias, voto nulo. ¡Resistencia! 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 Voto nulo. ¡No más traidores! ¡No más traidores! ¡Ecuador libre con Pachacutic! Ya quito. Agüita. Y aquí Marlon. Marlo. ¡Viva Pachacutic! ¡Viva Pachacutic, carajo! Lo que les ofrecí las chacanitas.